Soy el padre Andrés Valdés, y si hoy has abierto este video con la sensación de que ya no te queda ni fuerza ni tiempo, te entiendo. Hay días en los que uno llega a casa con la cabeza llena, el corazón apretado, el cuerpo cansado, y lo último que aparece en la lista es rezar. No porque no ames a Dios, sino porque estás sobreviviendo. Y entonces viene esa culpa silenciosa, muy católica a veces. Si de verdad fuera fiel, sacaría tiempo. Y esa culpa, en lugar de acercarte al Señor, te deja más lejos, porque te hace mirar la oración como una tarea pendiente, como un examen que siempre suspendes. Pero escucha, Dios no es un supervisor con cronómetro. El Padre no está en el cielo diciendo, a ver cuántos minutos me das hoy para merecerte. Si tu relación con alguien a quien amas se convierte en un registro de tiempos, deja de ser relación y se vuelve contrato. Y la fe no es un contrato. La fe es alianza. Es un aquí estoy, aunque sea con la voz rota. A veces pensamos que orar es sentir cosas, estar recogidos, tener un silencio perfecto, una mente clara, un cuarto ordenado, una vela encendida, una Biblia abierta en el lugar correcto, y luego miras tu vida real, niños que lloran, metro lleno, mensajes sin responder, dolor de espalda, preocupación por el dinero, una familia complicada, un corazón que no se apaga aunque apagues la luz. Y ahí dices, no puedo rezar. Pero la pregunta no es si puedes rezar como te gustaría. La pregunta es si puedes rezar como estás. En el Evangelio, Jesús no nos muestra una oración de escaparate. Nos muestra Getsemaní. Y Getsemaní no huele a incienso bonito, huele a angustia. Jesús suda, tiembla, se le desordena el alma y aún así reza. No reza desde la comodidad, reza desde el peso. Padre, si es posible. Esa frase no es poesía, es humanidad. Y sin embargo, ahí está el secreto. Cuando uno no tiene fuerzas, la oración puede ser tan simple como no huir del Padre. Quedarse, presentarse, incluso decir, Señor, no sé cómo hablarte. Me gusta recordarlo así. La oración nunca empieza contigo, siempre empieza con Dios. Si hoy te ha nacido aunque sea una pequeña inquietud, una nostalgia, una especie de debería rezar, eso ya es una llamada. No estás iniciando nada, estás respondiendo. Hay una manera de explicar lo que me parece luminosa. Cuando tú quieres mirar a Dios, es porque Él ya te estaba mirando primero. Y eso cambia todo, porque entonces la oración no es una hazaña heroica, sino una respuesta humilde. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Padre, muy bonito, pero sigo sin tiempo. Bien, vamos a hablar con verdad. Mucha gente me dice, no tengo tiempo, cuando lo que en realidad quiere decir es, no tengo espacio interior, porque hay tiempo para revisar el móvil, para preocuparse, para darle vueltas a lo mismo. Pero ese tiempo está disperso, fragmentado, lleno de ruido. Y el corazón, cuando está así, se cansa incluso antes de empezar. Déjame ponerlo en imágenes sencillas. La oración no es subir una montaña todos los días. A veces es abrir una ventana 5 centímetros para que entre aire. No estás ventilando toda la casa. Solo estás dejando que Dios respire contigo. Y créeme, para el Señor, eso ya es precioso. Te lo digo como sacerdote y también como hombre que ha tenido días en los que reza con el alma a rastras. Yo también he sentido la tentación de pensar, si no puedo hacer una oración larga, mejor no hago nada. Y esa es una mentira muy sutil, porque el enemigo no necesita convencerte de que odies a Dios. Le basta con convencerte de que solo vale la pena acercarte a Dios cuando lo haces perfecto. Por eso hoy quiero regalarte una herramienta concreta, una pequeña regla que no aplasta, sino que libera. La llamo la regla de los 5 minutos. Y no
no es un truco psicológico barato, es una forma de humildad, aceptar que hoy no puedo darle a Dios una hora, pero sí puedo darle la llave de 5 minutos. Y cuando le das al Señor una rendija, Él no entra a reprocharte, entra a sostenerte. Recuerdo a una madre que me dijo después de misa: Padre, antes rezaba el rosario entero, ahora apenas puedo, me siento mala. Tenía ojeras, llevaba prisa, los niños tiraban de su abrigo. Yo le pregunté: ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Jesús, aunque fuera medio minuto, no puedo más? Se quedó callada, porque a veces creemos que rezar es decir muchas cosas, y en realidad rezar es decir la verdad. Y la verdad, esa mañana, era: no puedo más, Señor. Eso, dicho con fe, es una oración completa. La regla de los 5 minutos empieza exactamente ahí, con una oración realista, posible, que cabe en tu vida tal como es ahora. Y lo más hermoso es que no compite con tus deberes, los santifica. No te roba energía, te la devuelve, porque pone tu corazón en orden, aunque sea un poco. Tal vez alguien se pregunte: ¿5 minutos no es demasiado poco para Dios? Y yo te respondo: ¿cuánto necesita un niño para sentirse amado por su padre? A veces basta una mirada, a veces basta un abrazo corto pero sincero. No es el tiempo lo que hace grande un encuentro, es la presencia. Así que hoy no voy a exigirte grandes promesas. No quiero que salgas de aquí diciendo: a partir de mañana, 1 hora diaria. Porque eso dura 2 días y luego viene otra vez la culpa. Quiero algo más humilde y más sólido, que hoy, tal vez hoy mismo, puedas ofrecerle a Dios 5 minutos que sean de verdad, sin teatro, sin perfección, sin negociar contigo mismo. Y quizá ahora la pregunta más importante sea esta: ¿qué se hace exactamente dentro de esos 5 minutos para que no se conviertan en otro deber, en otra cosa que cumplir? Porque no se trata de poner un cronómetro y sufrir. Se trata de aprender una puerta pequeña por donde entra una gracia grande. Y déjame acompañarte paso a paso, porque en esos 5 minutos hay un orden muy sencillo que puede cambiar tu manera de rezar cuando no te queda ni fuerza ni tiempo. Porque en esos 5 minutos hay un orden muy sencillo que puede cambiar tu manera de rezar cuando no te queda ni fuerza ni tiempo. Mira, la mayoría de nosotros fracasa en la oración no por falta de fe, sino por falta de un camino practicable. Cuando el corazón está cansado, necesita algo claro, breve y verdadero. Por eso la regla de los 5 minutos no consiste en hacer muchas cosas rápido, sino en entrar en presencia. Y entrar en presencia se puede aprender, igual que uno aprende a respirar mejor cuando está ansioso. Lo que te propongo es una pequeña liturgia doméstica, mínima, que cabe en un pasillo, en la cocina, en el asiento del coche antes de arrancar, o incluso sentado en la cama con el día ya encima. El primer minuto es el minuto de detenerse, no de pensar, no de analizar, no de planificar la oración, solo detenerse. A veces lo más espiritual que puedes hacer es quedarte quieto por dentro. Si quieres, pon una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen y respira. No porque Dios necesite tu respiración, sino porque tu alma necesita recordar que no es una máquina. Inhala despacio y al exhalar di en silencio: aquí estoy. Ese aquí estoy es bíblico, es sacerdotal, es de hijo. Es el lenguaje más simple del amor, presentarse. Y si en ese primer minuto sientes que tu cabeza no se calla, no te asustes. No estás rezando mal, estás viendo tu interior tal como está. Muchas veces confundimos silencio con vacío, y la oración no pide vacío, pide verdad. Si hay ruido, dile a Dios: hay ruido. Si hay cansancio, dile: hay cansancio.
Si hay prisa, dile, tengo prisa. No lo escondas. El Señor no se ofende por tu fragilidad. Se entristece cuando te la guardas como si fuera vergüenza. El segundo minuto es el minuto de una palabra, una sola. No una homilía, no un capítulo entero, no un maratón espiritual. Una palabra que te toque, una frase corta del Evangelio, del Salmo, o incluso una jaculatoria clásica de la Iglesia. Jesús, en ti confío. Señor, ten piedad. El Señor es mi pastor, nada me falta. La palabra es como una semilla. No necesita que la entiendas toda para empezar a trabajar. Hay gente que espera comprenderlo todo antes de rezar, pero con Dios ocurre muchas veces al revés. Rezas y después comprendes. A veces me dicen, Padre, no sé qué leer. Te doy un criterio sencillo. Elige algo que sea alimento, no tarea. Si abres el Evangelio y te quedas con una frase, ya está. No busques sentir algo. Solo deja que esa frase caiga dentro, como cae la lluvia en la tierra sin hacer ruido. Incluso puedes repetirla lentamente, como quien toca una puerta. Y si te distraes, no te castigues. Vuelves a la frase. Volver es un acto de amor. No hay derrota en distraerse. La derrota sería rendirse y no volver. El tercer minuto es el minuto de la entrega. Aquí sucede algo precioso. No le traes a Dios un discurso, le traes tu día. En este minuto no tienes que formularlo perfecto. Es tan simple como decir, Señor, te doy esto. Y esto puede ser tu agenda, tu miedo, tu enfermedad, tu familia, tu incertidumbre, tu falta de ganas. Cuando uno está agotado, la tentación es llevarlo todo apretado por dentro, como si soltar fuera peligroso. Pero en el corazón del cristiano hay un lugar donde soltar es seguro, las manos del Padre. Yo suelo decirlo así. Dios no te pide que arregles tu vida para venir a Él. Te pide que vengas a Él para que Él pueda entrar en tu vida. Y esa entrada empieza cuando entregas. La entrega es la llave de la paz. No porque mágicamente desaparezcan los problemas, sino porque ya no los cargas solo. En este minuto, imagina que pones sobre un altar pequeño lo que te pesa. Y si no puedes imaginar nada, basta con decir, te lo dejo a ti. El Señor entiende ese idioma. El cuarto minuto es el minuto de la intercesión, que es el minuto del amor concreto. Cuando el corazón está encerrado en sí mismo, se vuelve más pesado. Pero cuando recuerdas a alguien, se abre una ventana. Nombra a una persona, una sola, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu madre, un amigo que está mal, alguien por quien casi nunca rezas. Di, Señor, cuídalo, y ya está. A veces en 5 minutos, esa oración por otro te salva del ensimismamiento, porque la oración no es solo refugio, también es comunión. Y cuando uno vive apurado, la comunión es lo primero que se rompe. El quinto minuto es el minuto de la misión pequeña. Y este punto, si lo entiendes, cambia todo. Porque la oración no termina cuando dices amén. La oración termina cuando tu vida se vuelve oración. Entonces, en el último minuto, elige un gesto mínimo para el resto del día. Algo pequeño, posible, concreto. No te digas, hoy seré un santo heroico. Dite, hoy haré una cosa con amor. Puede ser responder con paciencia una sola vez. Puede ser escuchar sin interrumpir. Puede ser no devolver un comentario ácido. Puede ser bendecir a alguien en silencio cuando te cruce. Ese gesto es la continuación de los 5 minutos. Y ahí la regla deja de ser un rato y se vuelve camino. Ahora bien, quizá escuchas esto y dices, Padre, suena hermoso, pero mi vida es un caos. ¿Y si ni siquiera puedo hacer los 5 minutos seguidos? Bien, entonces hacemos lo que hace la Iglesia desde hace siglos. Fragmentar sin romper. Puedes vivir la regla en 2 minutos por la mañana, 1 minuto al mediodía, 2 minutos por la noche.
Dios no se confunde. A veces tú piensas, no fue una oración completa, pero para el Señor fue un hilo, y los hilos, cuando se repiten, se vuelven cuerda. La perseverancia no nace de la fuerza, nace del amor que vuelve. Hay un gran enemigo aquí, y no es la falta de tiempo. Es el perfeccionismo espiritual. Ese perfeccionismo que te dice, si no lo haces bien, no lo hagas. Ese perfeccionismo no viene del Espíritu Santo. El Espíritu te empuja a comenzar, aunque sea torpemente. Te empuja a dar un paso, porque la santidad no es no caer, es levantarse con Dios. Y la oración, cuando te faltan fuerzas, es precisamente eso, levantarte un poco por dentro. Te voy a confesar algo pastoralmente importante. Muchas personas no oran porque tienen miedo de lo que van a encontrar en la oración. Creen que, si se quedan en silencio, les va a salir tristeza, resentimiento, vacío o preguntas difíciles. Y es posible que salga. Pero eso no es un fracaso. Eso es sanación. La oración no es un narcótico para no sentir. Es un encuentro para sentir con Dios. Si en tus 5 minutos aparece un nudo en el pecho, no lo empujes hacia abajo. Dile al Señor, aquí está. A veces, solo nombrarlo delante de Dios ya es empezar a curarlo. Y también está el otro miedo. ¿Y si oro y no pasa nada? Hijo, hija, a veces no se siente nada. Hay estaciones secas. Hay días en que uno reza como quien toca una pared. Pero la fe no se mide por la emoción. La fe se mide por la fidelidad. Cuando un campesino siembra, no ve el fruto al día siguiente. Sin embargo, la semilla está trabajando. La gracia trabaja así, en silencio, despacio, real. Por eso los 5 minutos no son magia inmediata, son humildad diaria. Quiero que imagines tu vida como una casa con muchas habitaciones. Algunas están limpias, otras están desordenadas, otras están cerradas con llave porque te da vergüenza o miedo. Si tú le das a Dios una hora solo cuando todo está perfecto, el Señor se queda en la puerta esperando. Pero si le das 5 minutos cada día, aunque la casa esté hecha un lío, Él entra. Y cuando Dios entra, no entra a señalar con el dedo, entra con luz. Y la luz no humilla, la luz revela para sanar. Hasta aquí puede parecer que la regla es solo para los que no tienen tiempo, pero en realidad es para todos, porque toca un núcleo, aprender a orar con constancia. Y la constancia, si no se cuida, se muere por 2 lados. Por un lado, por la dispersión, que te hace olvidar. Por otro lado, por la dureza, que te hace convertir la oración en obligación fría. Entonces necesitamos algo más, una manera de asegurar que los 5 minutos no se pierdan en el aire, y una manera de mantenerlos vivos, con sentido, sin que se vuelvan rutina vacía. Y aquí viene lo decisivo, porque la pregunta siguiente es práctica y muy humana. ¿Cuándo exactamente poner esos 5 minutos para que de verdad sucedan? ¿Y qué hacer cuando fallas, cuando se te pasa el día, cuando llegan semanas malas y sientes que todo se derrumba otra vez? Porque si no hablamos de eso con honestidad, la regla se queda bonita en teoría, pero no te sostiene en la vida real. Así que hablemos de eso con honestidad, como se habla en familia, sin máscaras. Porque la diferencia entre una idea bonita y una vida transformada suele ser una sola cosa. ¿Dónde la colocas en tu día? La regla de los 5 minutos no funciona cuando la dejamos para cuando haya un hueco, porque el hueco casi nunca llega. Funciona cuando la amarramos a algo que ya sucede sí o sí, como cuando uno cuelga las llaves siempre en el mismo sitio para no perderlas. No es romanticismo, es humildad práctica. Por eso si me dices, Padre, ¿cuándo rezo? Yo te diría, reza pegado a un hábito que ya existe. Si cada mañana te lavas la cara,
que los 5 minutos vengan justo después, antes de que el mundo te pida nada. Si subes al transporte, que sea al sentarte. Si aparcas el coche, que sea antes de apagar el motor. Si te acuestas, que sea antes de tocar el móvil. No busques el momento perfecto. Busca el momento repetible. Y aquí viene un detalle importantísimo. Reduce al mínimo la fricción. La fricción es esa distancia entre tu intención y tu acción. Cuando estás cansado, cualquier fricción te vence. Si tu Biblia está guardada en un cajón, si tienes que encender una luz especial, si tienes que buscar un rincón ideal, tu cerebro agotado te va a decir, mañana. En cambio, si dejas el Evangelio en la mesita de noche, o tienes una imagen pequeña, o una frase escrita en un papel en la cartera, el camino se acorta. Y la gracia, muchas veces, entra por caminos cortos. También ayuda a tener una señal visible, algo sencillo que te recuerde. Esto es lo primero. Una cruz al lado del ordenador, un rosario en el bolsillo, una alarma con un nombre que no sea frío, sino afectivo, como 5 minutos con Jesús. No es infantil, es humano. El amor también se organiza, y el Espíritu Santo no desprecia lo concreto. Ahora, hablemos de lo que más duele, el día que fallas, porque vas a fallar. Yo también. Hay días en que todo se descompone, en que te vence el cansancio, en que llega una noticia, una discusión, un dolor, y cuando te das cuenta ya es noche y no has rezado. Y ahí aparece la voz conocida. ¿Ves? No sirves. Otra vez igual. Esa voz no es de Dios. Dios podrá corregirte, pero nunca te humilla. La humillación estéril no viene del Padre. Entonces, ¿qué hacer cuando fallas? Lo primero, no convertir un fallo en abandono. Hay gente que, por perder un día, pierde una semana. Por perder una semana, pierde un mes. Y por perder un mes, se convence de que no tiene remedio. No caigas en esa trampa. En la vida espiritual, lo más importante no es no caer, sino volver rápido, volver sin dramatismo, volver como el hijo pródigo. Padre, aquí estoy, y ya. Si te faltó el día, retomas al siguiente, como quien vuelve a respirar después de un suspiro largo. Dios no te pasa factura, te espera. Y si el día se te fue por completo, existe algo que yo llamo la oración mínima de emergencia. No reemplaza los 5 minutos, pero te rescata de la desesperanza. En la cama, con la luz apagada, haz la señal de la cruz despacio y di, Señor, aquí está mi pobreza. Me dormí sin hablarte. Me duele, te la entrego. Eso dura 20 segundos, pero es oro, porque lo que el demonio quiere no es que no reces hoy. Quiere que te convenzas de que no vale la pena volver mañana. Déjame decirlo con claridad católica. Tu vida de oración no se sostiene por tu rendimiento, se sostiene por la misericordia. Y la misericordia tiene un lugar concreto donde se vuelve abrazo: los sacramentos. Si llevas tiempo seco, si estás en una lucha, si has dejado que la culpa te cierre el corazón, acércate a la confesión, no como castigo, sino como medicina. La confesión no es un tribunal para los que fallaron, es un hospital para los que quieren vivir. Y a veces, después de una buena confesión, esos 5 minutos vuelven a respirar. Ahora, hay otra pregunta muy real. Padre, ¿y si lo hago y se vuelve rutina? Es una inquietud buena, porque nadie quiere rezar como robot. Pero no le tengas miedo a la rutina. Tenle miedo a la ausencia. La rutina, cuando está atravesada por amor, se convierte en fidelidad. ¿Tú crees que una madre ama menos a su hijo porque le prepara la comida cada día? No. Ese acto repetido es amor encarnado. Con Dios pasa igual. El peligro no es repetir. El peligro es repetir sin corazón. ¿Y cómo se cuida el corazón? Con pequeñas variaciones,
con honestidad, con una intención viva. Un día puedes tomar una frase del Evangelio, otro día un salmo, otro día una jaculatoria, otro día simplemente sentarte y decir, estoy agotado, Señor. Incluso puedes dedicar un día a la Virgen, porque María es maestra de la oración sencilla. A veces basta con un Ave María rezada lentamente, como si la estuvieras poniendo en el corazón de tu madre, y dejar que ella te lleve a Jesús. La Virgen no compite con Cristo, te lo entrega. Y cuando uno no tiene fuerzas, dejarse llevar por María es una forma muy concreta de humildad. Y aquí quiero protegerte de un malentendido. La regla de los 5 minutos no es una excusa para abandonar lo esencial. No es, ya con esto me basta y no necesito nada más. No, es un punto de partida, un ancla diaria. La Eucaristía dominical sigue siendo el centro. La misa no es un extra, es la fuente. Si tu semana está destrozada, el domingo es el día en que Cristo te reconstruye desde dentro. Y si puedes ir a misa entre semana alguna vez, aunque sea una sola, verás cómo esos 5 minutos se ensanchan. Pero el ancla diaria permanece. 5 minutos que no negocias, porque son el hilo que te mantiene unido. Te lo digo de otra forma. No esperes a sentir ganas. La oración no es el premio de los que están bien, es el pan de los que caminan. Y el que camina necesita pan todos los días, aunque ese día no sea festivo. Cuando estás cansado, cuando estás seco, cuando estás tentado, esos 5 minutos son tu Señor, sálvame, en medio del agua. No tienen que ser brillantes, tienen que ser verdaderos. Ahora bien, ¿cómo sabes que esto está cambiando algo si no sientes nada? Lo notas en señales pequeñas, y ahí hay que aprender a mirar. Tal vez no cambió tu situación, pero cambió tu reacción. Tal vez sigues con problemas, pero tienes un segundo de paz antes de responder. Tal vez el miedo sigue, pero ya no manda. Tal vez el cansancio sigue, pero ya no te amarga. La gracia no siempre hace ruido. Muchas veces, la gracia es ese milímetro de libertad interior que aparece donde antes solo había impulso. Y te propongo algo muy sencillo para sostenerlo a largo plazo. No midas tu oración por la intensidad, mídela por la presencia. Pregúntate al final del día, ¿me presenté? Aunque haya sido pobre, aunque haya sido breve, si te presentaste, eso ya es victoria, porque el amor se mide por la fidelidad, no por el espectáculo. Quiero que imagines al Señor sentado contigo en el borde de tu día, no con los brazos cruzados, sino con la mirada de quien te conoce por dentro. Tú llegas con tus 5 minutos arrugados, con tu mente dispersa, con tu cansancio, y le dices, solo tengo esto. Y Jesús, en lugar de reprochar, lo toma como los panes y los peces, lo bendice, lo multiplica, porque Dios tiene un talento infinito para hacer mucho con poco, cuando ese poco se lo entregas de verdad. Así que hoy, cuando termine este video, no te lleves una carga, llévate un gesto, elige tu ancla, decide tu momento, prepara tu pequeña señal, y cuando llegue ese instante, no negocies demasiado con tu mente. Si empiezas a debatir, ya perdiste. Simplemente hazlo. Siéntate. Respira. Aquí estoy. Una palabra. Una entrega. Una persona por quien rezar. Un gesto de amor para vivir. Y amén. Y permíteme terminar rezando contigo, como padre, como hermano en el camino. Señor Jesús, mira a esta persona que me escucha. Tú sabes su cansancio, su falta de tiempo, sus culpas y sus deseos. No le pidas hoy lo que no puede dar, pero ayúdale a darte lo que sí puede, su presencia humilde. Enséñanos a orar con pobreza, sin miedo, sin perfeccionismo. Danos la gracia de volver cuando caemos, de empezar cuando no hay fuerzas,
de encontrarte en lo pequeño. María, Madre nuestra, tómanos de la mano cuando nos falte el aliento y llévanos a tu Hijo. Y que estos 5 minutos tan sencillos se conviertan en un camino de paz. Amén.